Nuestra siguiente invitada está por ahí, ¿ya está? Sí, está por aquí, vamos a ver. Nuestra siguiente charla es muy interesante. No sé si se dan cuenta, hemos tocado, como dije temprano, varios temas de todo. Eugenio nos dio clases de cómo es la industria del podcasting, pero Claudia nos va a dar la perspectiva de escucha. Y ella tiene un proyecto que se llama Cata de Podcast y básicamente se sienta con un vinito, cata un vino y cata un podcast y habla de lo que le gusta de ese podcast, el tema o el episodio que más le gustó y está muy interesante su perspectiva. No sé si la tenemos por ahí. La tenemos, Claudia, pero no la vemos. Está... Además que está muy interesante su proyecto, de verdad que teníamos muchas ganas de escucharlo porque eso nos habla desde la perspectiva del público, de qué gusta, qué no, qué ha encontrado ella. Y eso también es muy importante para los que estamos haciendo podcast porque nos ayuda a refinar un poco el contenido que compartimos y a entender cómo nos ven desde afuera, porque a veces uno está todo el día haciendo episodios y no sabemos cómo nos ven desde afuera, que al final, como nos dijo Yusel, no debería de determinar nada, pero sí hacernos entender cómo nos ven los demás, qué se está haciendo en la industria, cómo se está moviendo. Así que está muy interesante. Ojalá Claudia, ¿no? Claudia está desde Buenos Aires y además tiene una agencia de marketing digital que se llama El Hilo. Así que también entiende mucho toda la gestión de marketing. Está muy interesante. Entonces, sí, porque nos queda Claudia Galeán de Cata de Podcast y luego nos queda Terrores Nocturnos, que está súper buena la presentación de ellos. Los chicos de Terrores Nocturnos no van a poder estar con nosotros en vivo, pero mandaron su presentación. Es un vídeo y bueno. Es muy interesante. Y es muy gracioso también ver la dinámica que tienen los tres fuera de su podcast, porque Terrores Nocturnos es un podcast de misterio, relatos paranormales, ovnis, es algo como muy serio, muy de terror, ¿no? Entonces, claro, luego cuando los ves fuera de podcast, iba a decir fuera de cámara, pero no, fuera de podcast, son personas súper normales. Mira, ya tenemos a Claudia. ¡Bien, Claudia! Te vemos. La mala noticia de estar desde el celu es que entonces no sé cómo proyectar la presentación. Ah, claro. Ni modo. Bueno, lo hacemos una conversación igual. A mí me gusta esta dinámica que vienen teniendo. Sí, por supuesto, sin problema. ¿Cómo estás? Bien, miren, voy a robarme un poco el comentario de comer vegano, de que no solamente me sentí muy honrada cuando me invitaron a formar parte de esto, sino que ahora me siento chiquitita habiendo escuchado, la calidad de todas las ponencias anteriores. Ayer quedé loca con la cantidad de valor que aportó Diego Barraza de Dementes. Wow. Esto que acaba de suceder es espectacular. Todo lo que tuvo que ver con producción del cuartito, no he estado el día entero conectada, pero los ratitos que he visto, estoy necesito ya que pongan, que publiquen la reproducción porque me los quiero ver enteros y tomar nota. En serio estoy agradecida en nombre del mundo del podcast porque hayan organizado todo esto. Bueno, también nosotros lo hicimos por eso, porque tenemos esa necesidad, ¿no?, de aprender y conocer a gente y fue como un poco... También un poco egoísta, ¿no? Porque esta parte, en plan, bueno, vamos a hacer, a ver qué pasa. Exacto. ¡Ay, claro! Dios mío. No. Bueno, ya vieron que Claudia está ahí. Existe, no nos la hemos inventado. Exacto. Estas son las cosas del directo. O sea, en directo se le han visto las lolas a Janet Jackson. Han pasado tantas cosas que Claudia se vaya, no hay ningún problema. Ay, Dios mío. A ver si vuelve a conectarse. Sí, vamos a ver si se vuelve a conectar, porque además está muy contenta de... Jolín. Ahora sí. Ahí viene. Sí. Sí. La tecnología hoy no me está queriendo. No, solo tampoco. Bueno, pues empecemos. Sí, empecemos ya. Sí. Les cuento un poquito para quienes no me conocen, que supongo que será la mayoría, de dónde vengo y qué es lo que hago. Hace poco alguien me definió y me gustó y me lo robé como sommelier de podcast. Yo comencé hace aproximadamente un año con este proyecto que se llama Cata de Podcast, en el que la idea es armar una comunidad alrededor de los que escuchamos podcast, para recomendarnos cosas que valgan la pena, para
identificar en un océano de opciones qué cosas escuchar. Y nada, promover este formato que está buenísimo, porque de verdad que para mí los podcasts son cultura y tengo mucho tiempo escuchándolos. Entonces viví como un poco esta transición entre sentirme sola en el mundo, como hablándole a la pared cada vez que decía algo de un podcast, y que la gente me empezara a preguntar, bueno, ya que tú siempre hablas de podcast, porque la mitad de mis conversaciones comienzan, una vez en un podcast escuché. Entonces decidí, por recomendación de un amigo, fue esto, comenzar Cata de Podcast. Entonces, se llama Cata de Podcast porque yo me ponía muy nerviosa frente a cámara, todavía me pasa de hecho, y le dije al amigo que me dijo, yo te armo los videos, le dije, bueno, pero yo voy a tomar vino mientras tanto. Entonces, así le paso un poquito los nervios y bueno, también le agrega como un valor agregado a toda la historia, tener como el cuento del vino, un poco intento utilizar como ese lenguaje de sommelier hablando de podcast. Entonces, alguien hace poco me denominó sommelier de podcast y me gustó. Básicamente los escucho, los cato y en función de eso recomiendo cuándo escucharlos, cómo y por qué, como si fueran un buen maridaje. Exactamente. Entonces, exactamente. bueno, cool. esa primera pregunta que me surge cuando me pongo en el lugar de la audiencia a los podcasts en general es ¿cómo descubrimos nuevos podcasts? Y según un montón de encuestas que se han hecho, los dos lugares más frecuentes son a través de otros podcasts, lo cual siento que o sea, como productores de podcast, si tienes un podcast nuevo y estás iniciando, por eso es tan importante hacer relaciones públicas, conectarse con otros, aparecer de invitado en otro lugar, como, ¿no? Formar esta red para que a partir de un podcast bueno conozcas a otros más. Y la segunda cosa es a través de las redes sociales, que además suele ser una pata floja en muchos de los podcasts, porque entiendo que pues no son especialistas en redes sociales, en marketing digital, en nada de eso. Entonces, ya que las encuestas que se hacen arrojen estas dos cosas como resultado principal, nada, invita a los podcasters como un poquito ponerse las pilas en esas dos cositas. Yo además, como no soy una audiencia reactiva, sino proactiva, porque justamente me gusta conseguir cada vez más podcasts distintos para poder recomendarlos, tengo además como otras patas. Una es, todo el tiempo, por suerte, estoy recibiendo recomendaciones de podcast. No solamente de los podcasters que me escriben recomendándome por lo general sus nuevos podcasts, sino también de amigos y conocidos. Por supuesto, como termino siendo la que escucha podcast, todo el mundo que escucha algo interesante me lo recomienda. Entonces, en ese sentido, soy como privilegiada. A mí me llegan mágicamente cosas espectaculares para escuchar. La segunda cosa que me parece como muy interesante, he descubierto muchas lindas cosas a partir de ahí, son las newsletters de podcasters, que tienen una particularidad. Todavía, y aquí abro la convocatoria al que tenga una buena idea, no he descubierto una newsletter para audiencia de podcast. Pero las newsletters que son para podcasters suelen promocionar los podcasts de su propia comunidad. Entonces yo siempre estoy ahí enganchada, que por ahí la mayoría de la información que aparece ahí solo es interesante para podcasters, pero siempre hay una lista abajo de tal productora lanzó un podcast nuevo, el podcast de la semana, el descubrimiento del mes, ¿no? Como que siempre hay un extra ahí. Entonces, en ese sentido, también invito a los podcasters a trabajar con notas de prensa. Suena como muy old school, pero siento que sigue siendo muy importante para que los medios de difusión que hablan sobre podcast sepan que existes, básicamente. Y bueno, por supuesto, los más mainstream, uno siempre se entera por las notificaciones de los propios reproductores de podcast, que siempre te avisan sobre sus nuevas producciones, y siempre hay uno que otro productor querido, ¿no? Como cada quien tiene una referencia, por ejemplo, no sé, Radio Ambulante. A mí me encanta Radio Ambulante y entonces sigo a todos los productores
y además estoy muy atenta a todas las cosas que hacen ellos y que recomiendan ellos. Entonces, también a partir de podcasts que nos gustan, podemos explorar nuevos podcasts. Sí. El tema ahorita con todo esto, y siento que es el desafío hoy para quien empieza, es que, bueno, por supuesto que esta es una industria que ha venido creciendo desde hace un montón de años, pero el año pasado en particular, muy de la mano con la pandemia, explotó. Entonces, la cantidad de podcasts que existen hoy es tal que es fácil perderse y frustrarse como escucha, ¿no? Entonces, por lo general uno se queda como, bueno, me recomendaron esto y lo escuché, no salí a buscar mucho más. Entonces, ahí siempre está el desafío de cómo hago llegar mi contenido de valor a nuevos oídos. Exacto. Otra cosa importante en ese sentido es qué ingredientes más que qué ingredientes construyen un nuevo podcast, es qué suele tomar la audiencia en cuenta para darle play. Okay. Porque eso, antes de darle play, no sabes cuál es su calidad, si te va a gustar la voz del que lo cuenta, si no sabes nada, ¿no? Entonces, como esas poquitas cosas que tomamos en cuenta para decidir si queremos darle una oportunidad. El otro día escuché, justamente lo conversé en mi cuenta hace poco, de un moderador de un grupo de podcasters en español en Facebook, que se quejaba porque dice que a diario recibe como autobombo de podcast de productores, que es una de las cosas que ahí no se pueden publicar, con lo cual él ya los elimina de una... Pero que además, como 7 de cada 10 arrancan con, bueno, mi podcast es uno más, la verdad no tengo como un tema definido, me puse a hablar con 3 amigos y bueno, aquí está, escúchenlo. Y siempre es como, exacto. Número 1, si Vende. ¿cuál es el valor del producto que tú mismo estás haciendo? Ni siquiera lo lances a la calle. O sea, no tiene sentido, no vale la pena. Claro, si tú no crees en tu proyecto, ¿por qué van a creer en 100%, ti? 100%. Entonces, no podemos olvidar que hay un montón de gente así. De hecho, bueno, según las estadísticas de este grupo, que por supuesto no son referencia de algo mucho más grande, pero según las estadísticas de ese grupo, 70% de los podcasts que esta persona recibe arrancan así. Y a mí me ha pasado incluso en Cata de Podcast, gente que me manda, por favor, escucha mi podcast para que lo recomiende. Y les juro que los primeros 30 segundos son, hola, ¿cómo estás? ¿Hablas tú o hablo yo? Bueno, al final no nos pusimos de acuerdo de qué íbamos a hablar, pero vamos a arrancar con pausa. Directamente pausa. Claro, sí. Pausa y next. Sí. Y encima son podcasts que duran 85 minutos, que yo digo, me quiero morir. Y tú vas a... Claro, 85 minutos con... No, mejor lo digo yo. No, pues tú. Les juro, o sea, no es que tengo una historia casual que llegó por ahí. Me pasa muy a menudo. Entonces, siento que esas primeras cositas que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista del productor, porque es la que toma en cuenta que lo escucha, son, por un lado, el tema, no la temática del podcast, sino el tema del episodio. O sea, si le voy a dar play a esto, es porque esto me interesa ahorita o quiero saber más o qué sé yo. Que además el tema, en un principio, cuando alguien no ha escuchado el podcast, se vende con un título y una descripción. Entonces, episodio 13 no funciona tanto como un título completo que me explique de qué vas a hablar y una descripción que tenga más o menos un condensado de lo que se va a tratar. Claro. En segundo lugar, es un poco como el tema de SEO. O sea, tú cuando haces un blog es lo mismo. Tú quieres captar a la gente primero por la keyword, pero también para, bueno, clickbait un poco, pero es eso. Tienes que atraer la atención, si no, ¿por qué? ¿Para qué van a darle el play? Sí. Totalmente. La segunda cosa es la duración, que según las encuestas de podcast, los
los podcasts más escuchados están entre 45 minutos y 1 hora. Pero cuando le empiezan a preguntar a la gente cuál es su preferencia, la gente suele preferir podcasts más cortitos. Entonces ahí hay también como una diferencia entre escucho podcasts más largos porque es lo que hay y lo que me interesa. Pero si tuviera algo del tema que me gusta o de tan buena calidad, un poco más cortito, yo prefiero escucharme 3. Que por supuesto ahí está como el desafío de hacer más contenido pudiendo mantener la calidad. Exacto. Pero prefiero escuchar 3 que una sola cosa tan larga. La otra cosa es tener un buen inicio, porque muchas veces cuando estamos explorando para ver qué podcast nuevo escuchar, literal si escucho 1 minuto donde no sé de qué va, no me enganchó, no me explicaron mucho más, lo dejo pasar, y por ahí era un podcast que en el minuto 10 arrancaba con un muy buen contenido, pero no me enganchó. Claro. Es como súper importante eso también. Y bueno, a mí en particular, mi curaduría para Cata de Podcast tiene un par de cosas más que son más emocionales y que son un tema personal. Es más, son 3. Una es, como Cata de Podcast tiene como todo un sentido del humor particular, que no es, a ver, yo no soy comediante ni mucho menos, pero me gusta como contar las cosas de forma ligera. Necesito que el podcast me dé para eso. Entonces, he contado historias muy serias, incluso historias tristes, en las que le puedo dar un poquito la vuelta para darle como ese humor light, porque además no olvidemos que yo no hago un podcast, yo lo que hago son videitos contando podcast, y por supuesto el formato video para mí tiene como, o sea, requiere de otras condiciones que hacer un podcast. La segunda cosa es que cuando lo haya escuchado por primera vez haya sido un podcast que me enganchó. O sea, por lo general, cuando una cata de un podcast es porque algo me dejó tan loca que naturalmente quise volver a eso. No es algo que me pongo a pensar y digo, ay, ¿de qué será el próximo? No, es como que tengo una lista de los podcasts que si alguien me pregunta hoy, nunca en mi vida he escuchado un podcast, ¿cuáles son los 3 episodios que tengo que escuchar? Yo más o menos tengo siempre 3 en la cabeza. Las últimas 3 cosas interesantes que escuché, seguro te las voy a poder recomendar. La otra es que me hayan dado ganas de contársela a alguien, porque siento que justo así fue que nació Cata de Podcast, y es como lo interesante de tener un podcast que valga la pena escuchar. Entonces, yo sé que la audiencia de Podcastival son podcasters, entonces siempre hago como ese reverse engineer de... Entonces, si estos son los requisitos, ¿qué deberían hacer los podcasters para explotarlo un poco mejor? Y es totalmente eso, como pensar en una audiencia. A mí me gustó como esa pregunta que me pusieron de título, que es, ¿qué tipo de audiencia somos? Y yo siento que somos una audiencia que no tiene como una característica fija que yo te pueda decir, con un interés mayor en historia universal o con... Eso varía mucho, o sea, tenemos intereses muy variados, pero sí siento que todo el mundo está en la búsqueda de un podcast que le llegue, o sea, que le mueva la fibra, que tenga cierta emocionalidad con la que te den ganas de quedarte enganchado y digas, quiero más. Es esa sensación cuando terminas un podcast tan potente que quedas boquiabierto y dices, no puede ser que me vaya a tardar 3 meses más en conseguir otra cosa que tenga tanto valor como este, ¿no? Entonces, pensar eso, como si yo escucho de nuevo el podcast que yo acabo de hacer, me dan ganas de llorar, de reírme, de salir a contárselo a alguien, tipo, me mueve algo me indigna, que esa es otra cosa. A veces hay podcasts que dices, voy a salir ya a ser activista porque no puedo más, ¿no? O sea, es como eso, como que te mueve una fibra, una emoción, un algo por dentro. Y por ahí, aquí le estoy poniendo como tal vez un peso medio artístico al tema podcast, cuando hay podcast de todo tipo, pero es que incluso un buen podcast, no sé, periodístico, documental, tiene esas condiciones. Entonces siento que no es
excluyente de ciertos tipos de podcast. Exacto. Y con respecto al tema de la duración, que es otra de las cositas que afectan, yo siento que más que la duración del podcast tiene que ver con el mood y el momento de escucharlo. Y me gustó mucho, también tuvieron una ponencia sobre cómo conocer a la audiencia y cómo hacer comunidad con tu podcast. Ajá, sí. Siento que justamente este tema del mood hace necesario que conozcas quién escucha tu podcast, cuándo lo escucha, cuándo le da play, en qué contexto. Porque si es un podcast, por ejemplo, como ahora Eugenia Viñas recomendó Todopoderosos, dice que lo escucha en las noches para quedarse dormido. No es lo mismo un podcast que la gente escucha para quedarse dormido que el podcast que le da play cuando te despiertas. Exactamente. Y eso va muy de la mano de conocer a tu audiencia, entenderla y ofrecerle algo que satisfaga sus necesidades, básicamente. Entonces, bueno, en función de todo esto, ¿qué siento yo que le está faltando hoy al mundo de los podcasts? Por un lado, y es algo que he escuchado un montón en Podcastival y me parece precioso, es la calidad de la preproducción. Porque siento que hay mucha gente que está haciendo podcasts improvisados y justamente ahorita Eugenio acaba de decir una frase que la quise anotar, pero estaba enganchada escuchándolo. Es que mucha gente, no necesariamente hay que hacer el mejor podcast en todos los sentidos, pero si tú lo haces como con el esfuerzo, el cariño, la investigación, la cabeza y la emocionalidad para que salga un lindo producto, ya va a valer mucho la pena. Exactamente. Y la preproducción es fundamental en hacer que eso sea posible, porque las cosas improvisadas, pues después le falta mucho y uno mismo se da cuenta con productos propios cuando lo escuchas después y dices, aquí hubiese dicho tal cosa, aquí le hubiese ido mejor hubiese sacado esta parte, ¿no? Como exactamente. Poder tener cosas de las que no te quieras arrepentir después requieren de una buena preproducción. Y la segunda cosa es amor en la edición. Que se acabó. Gente hace un podcast, recortó aquí y allá un poquito y sale. Y güey, ¿lo escuchaste completo? No, bueno, más o menos por encimita para asegurarme de que estuviera todo bien. Y la edición de un producto lo hago muy... Perdóname, Claudia, pero yo soy esa persona. Yo soy todo lo contrario y Marina, que también edita, es igual que yo. Nosotras recortamos, o sea, hacemos una edición, luego volvemos a editar, volvemos a escucharlo y volvemos a editarlo y es como, me he tirado 12 horas, ¿hacía falta? Bueno, no, pero... Pero lo hiciste la más difícil. Lo sé, que por ahí estoy siendo un poco dura y exigente con los podcasters que no viven de esto, porque es difícil, o sea, hacer un producto de ese nivel de calidad, sí, claro. Justamente ahora lo estábamos escuchando de la mano de un gran productor de podcast y, digamos, las posibilidades de hacer algo mejor en cuanto a calidad o más grande o que te ofrezca otras cosas son muchísimas. O sea, tú puedes tener una comunidad gigante de un podcast que vienes remando hace mucho tiempo y llega alguien que tiene mucho más presupuesto, un tremendo equipo de producción y hace algo con una calidad 7 veces mejor que lo que tú vienes construyendo como bloquecito a bloquecito. Entonces sé que estoy siendo un poco dura, pero bueno, es mi postura de audiencia. Claro, no, sí, total, y se entiende. A ver, hay cosas que, por ejemplo, yo en particular, yo sacrifico esa edición porque yo hago una entrevista que cuando queda linda, completa, no hace falta editarle nada. O sea, esa es la razón. Tampoco es que bueno, a lo loco. No. Pero cuido otras cosas. Cuido de buscar buenos invitados o cuido de tener una entrevista que sea más o menos sólida. Entonces, exacto. O sea, como que una cosa por la otra, ¿no? Totalmente. Pero Claudia quiere que uno... Pero a ver, estoy segura de que le metes amor a la preproducción, porque yo he escuchado tu podcast y, o sea, tú no llegas improvisada con un invitado, por ejemplo. No. De ninguna manera. Bueno, la otra cosa que siento que estoy echando de menos y
lo he comprobado un poco charlando con amigos y con gente que me sigue, son podcasts de ficción en español. Siento que hay una oportunidad gigantesca para desarrollar podcasts de ficción en español y que no necesariamente tienen que ser, digamos, no sé, con un ambiente de sonido espectacular y audio binaural y no sé qué, no, sino contar esas historias simples y bonitas. Siento que eso, que hay como una oportunidad grande para explotar ese género. Y la otra cosa son podcasts de temáticas específicas, o sea, podcast de investigación con temas específicos, porque siento que hoy el 80%, y este es un número que me estoy inventando, el 80% de los podcasts que hay hoy son tema libre, bueno, hablamos de todo un poco. Total. Y eso está bueno en el sentido de que tienes mucho por abarcar y, por ejemplo, si tienes un podcast de entrevistas, siempre que tengas un buen entrevistado vas a poder sacarle punta a tu tiempo, pero si la gente te va a buscar como referente de algo, que es otra cosa que te sirve para llegar a una audiencia específica, sí, tener un tema y ser especialista en algo es como súper importante, y siento que hoy cada vez hay más podcasts de temática general. Eso es. Sí, total. Y eso de nos juntamos dos amigos y nos pusimos a hablar está demasiado trillado ya, o sea, extremadamente trillado, y no hay nada más cool que un trabajo, o sea, un podcast que esté como bien sustentado y bien trabajado, por lo menos es algo que se valora, ¿no? Porque como hay tanto en el mercado, tú dices, mira, yo no voy a perder mi tiempo con esta gente que ni se preocupó por hacerme sentir bien en el podcast, ¿no? Totalmente, es que totalmente. O sea, a veces mi respuesta cuando me mandan podcast así es como, mi respuesta interna, por supuesto, no se los digo, pero es como, si tú no le pusiste cariño a hacerlo, ¿yo por qué voy a invertirle tiempo? O sea, no, claro. es egoísta de tu parte incluso. Exactamente. ¿no? Ofrecértelo. Sí, totalmente. Bueno, y la última pata, que es además la que me toca más de cerca desde lo profesional, porque yo tengo una agencia de marketing digital, es el marketing. Siento que hoy los buenos podcasts están necesitando una inyección de marketing. Y yo siempre lo comparo. Yo trabajé muchos años en ONGs, en organizaciones de la sociedad civil, justamente en comunicaciones. Y conocí en actividades de relaciones públicas y qué sé yo, de relaciones institucionales, muchas fundaciones o mucha gente haciendo cosas increíbles que nadie conocía. Entonces, no solamente les era muy complicado sobrevivir, porque qué complicado es conseguir recursos y hacer alianzas para seguir creciendo si nadie te conoce. Y por otro lado, también a veces vi limitado su rango de acción porque ni siquiera los beneficiarios sabían que esta fundación o lo que sea existía. Exactamente. Y hoy estoy sintiendo lo mismo en el mundo de los podcasts. A veces descubro una cosa increíble y digo, ¿cómo esto no es súper famoso, no? Sí. ¿Qué está pasando que nadie se entera? O también pasa completamente lo contrario. A veces hay podcasts que tienen un músculo marketinero gigante, de repente, no sé, Spotify te lo atraviesa en el medio de la pantalla y cuando le das play dices, ¿cómo llegó esto acá? Sí, total. Exactamente. Entonces, bueno, mi invitación a los podcasters en ese sentido es que se asocien con gente que les pueda dar una mano. Claro. Siempre hay un intercambio valioso para hacer, mucho más teniendo un espacio de comunicación como lo son los podcasts, así que incluso sin plata o con poco presupuesto, siempre hay algo que se puede construir si le ponemos un poquito de cariño. Sí, claro, total. Constancia, trabajo y cariño. Y cariño. Creo que ha sido la palabra que ha repetido todo el mundo. Constancia, cariño y trabajo. Sí. Y trabajo es el que nos queda a nosotros todavía por
una animadora conectando palabras. Bueno, no, pero Claudia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante todo lo que... No, gracias. Y qué lástima que no pudiste poner tu presentación, pero bueno. No, lo ha hecho súper bien, no ha hecho falta. Exacto, no ha hecho falta porque has estado entretenida, o sea, muy bien, muy bien. Y... Muchas gracias de verdad por este espacio y felicitaciones por Podcastion en general, que ha estado increíble. Bueno, espero que publiquen la reposición de todo esto porque en serio quiero seguirlo promocionando porque siento que todo el mundo del mundo de los podcasts tendría que escuchar un montón de las ponencias que hubo acá. Muchas gracias. Bueno, ya está publicado el día 1, o sea, quien quiera ir a ver el día 1, ya está y bueno. Y la semana que viene los cortaremos y ya lo haremos bastante más. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo hasta Argentina. Nos vemos. Gracias, Claudia. Chau. Ay, no, Claudia. Y nos dijo, bueno, tú. Ah, sí, tus redes sociales. Sí, exacto. Perdón. Ok, bueno, me puedes conseguir en @catadepodcast y mi personal es Clau Galeán. Así que si me quieren hablar de temas de marketing, escríbanme a mí y si quieren sumarse a esta comunidad y seguir recomendando podcasts porque pues es un medio que nos reinteresa, Cata de Podcast. Exacto. Genial, muchísimas gracias, Claudia. Que estén bien. Cuídate. Chao. Chao.